Carlos, en la vida profesional, pues, de cada uno, creo que en su mayoría son docentes. En este caso, no vamos a vernos tanto por la decantación en el desarrollo de una herramienta, en el entendimiento de una herramienta, sino vamos a verlo más para la parte de analizarlo en el sentido de entender todas las preguntas que requiere para poder comprender su esencia. ¿Qué? Un para, un por qué, un cómo, cuándo, desde, dónde. Esto con el objetivo de estar como uno puede hablarlo, puede decirlo, en el otro plano o en la otra cara de la moneda, siempre con el hecho de ver la viabilidad de la herramienta que esté creado o esté en función. Pregunta y motivo y por qué de esto, si alguno se puede se puede autopreguntar, ¿para qué yo necesito esto? El análisis de un sistema, y esto es muy importante, no solamente radica en poder comprender su esencia, sino tener la capacidad crítica de poder levantar un juicio o un punto de vista tanto técnico como lógico para, en cierto modo, poder debatir cuando existe conflicto de intereses. ¿Y en qué me refiero a conflicto de intereses? Puede existir un sistema que a la final puede ser funcional para unas o dos unidades o ciertas unidades, pero va uno como analista, aparte de la función principal que uno realiza, puede fácilmente intuir y fácilmente puede llegar a la conclusión de, ok, no es suficiente, no es viable, requiere mejoras y en dónde requiere las mejoras, siendo esta última de las circunstancias. Entonces, hoy en día, naturalmente vivimos en una época que todas las soluciones y todo lo que se vaya a implementar a nivel de tecnología eh, solamente se basa en la compra de un programa como tal, un sistema, una aplicación, eh, la creación de una herramienta que pueda ser automatizado, pues para reducir lo que es el tema del caos a nivel de compromisos, a nivel de tareas. Claro, el nivel de dependencia ahora en la tecnología actual es tan alta, mucho más para nosotros como docentes y en la parte administrativa, que aunque nos permite tener una mejor calidad de vida, si no conocemos la esencia, cómo se maneja ello, pues tenemos el conflicto y tenemos la situación de que no sabemos darle un seguimiento o una solución adecuada al manejo de la herramienta como tal. Permítame un momento, estoy recibiendo un mensaje. Bien, ahora sí. Entonces, como les comentaba, vivimos pues en una época en la cual eh, si no tenemos una razón o un norte para la funcionalidad de ello, nunca lo vamos a entender, versus la postura de un analista de un sistema. Cuando tiene el conocimiento, tiene la facilidad para la comprensión del uso de la herramienta, pues es mucho más fácil discernir la viabilidad de la funcionalidad o no de ello. Ahora, el problema real de las empresas es que cuando muchas empresas caen en lo que es en la trampa común, tienen que adquirir pues un sistema
de manera automatizada, pues, va a resolver los problemas o va a resolver todas las necesidades. Y eso porque se asocia naturalmente con el tema de modernizar, con el tema de las mejoras, pero a la hora de la hora en la práctica, no siempre es así, no siempre funciona de esa manera. Y es bastante frecuente ver decisiones en la cual, donde se compra la herramienta como primer paso y después se intenta adaptar, a la final no es funcional. Siempre va a existir que las herramientas, exista un escenario, un evento, creo que eso lo vimos en la sesión número 2, los que fueron partícipes en lo que es la parte del entendimiento de la lógica de un sistema, en un diagrama, para que entonces pueda verse una solución, pueda cumplirse parte de un ciclo y que no solamente ese sistema creado, esa aplicación, herramienta, como se le quiera llamar, no solamente cumple una función dentro de ese periodo, sino que tenga la capacidad de evolucionar a todas las necesidades que un usuario, o pues, en este caso un profesional, requiere. Si lo vemos en un entorno básico, los que tuvieron oportunidad de tener computadoras en la época de inicio de los 2000, mucho atrás, los que tuvieron oportunidad de tener computadoras para la época de los 90, los sistemas operativos de las computadoras no son lo que es ahora. O sea, y siempre se ha mantenido la evolución de la herramienta. Cuando ya llegamos, por ejemplo, en la creación del sistema operativo MS2, después Windows 3.1, después vamos al Windows 3.5, después vamos al Windows 5.0, salió Windows 95. Windows 95 fue un boom en la creación de un sistema informático, y en esos momentos se iniciaron los primeros pasos de Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Después vino Windows 98 con ciertas mejoras con Microsoft Office, con Word, Excel, PowerPoint. Salió después Publisher para lo que es de creación de pancartas, folletos, trípticos, etcétera. Y después comenzó a evolucionar. Viene Windows XP con Windows 2000. Después viene Windows Vista, que ese fue como el sistema operativo futurista. A muchas personas que compraron Windows XP y Windows Vista, compraban las computadoras con Windows XP y les venían algunas computadoras compatibles con Windows Vista, Windows Vista Capable. Pero ocurría que estas máquinas tenían muchos conflictos y había mucha inseguridad en esa herramienta. Esto es a lo que quiero llegar como analista de un sistema. Cuando Windows Vista fue tirado en su momento, que algunos, espero que algunos hayan tenido esa experiencia, los que pasaron por esa etapa de vivir con Windows Vista, las máquinas les daba problemas, tenía conflictos a nivel de funcionamiento, tenían que llevarlo a los talleres porque las máquinas no estaban funcionando como se esperaba, compraban impresoras, no funcionaban, tenían instalados programas que usaban en versiones viejas, y cuando instalaron o intentaron adaptarlo a Windows Vista les generó problemas. Aquí, como analista de un sistema, es lo que yo menciono, lo que acabo de mencionar en esta primera parte, el problema real de las empresas. ¿Por qué? Porque suelen adaptar una herramienta que ya crearon y genera un problema grande en vez de hacerlo al revés. Ellos intentaron crear una herramienta innovadora sin saber la realidad de la necesidad de los usuarios y de las empresas, y ese sistema operativo Windows Vista automáticamente fue descartado. Cubrió una cuota del mercado a nivel mundial del 7%, casi nada de lo que en verdad los usuarios usaban. Windows XP todavía se mantenía como uno de los sistemas operativos más robustos, más estables, casi abarcando un 40% del mercado mundial. De ahí salió entonces, ya para la época del 2006-2007, salió Windows 7. Algunos tuvieron que tener la oportunidad de conocer Windows 7, pero ¿qué pasó con este sistema operativo? Este sistema operativo fue creado como un refrito de Windows Vista, pero a nivel interno, a nivel de la herramienta de adaptación, trasladaron todas las funcionalidades
que estaban completamente estables de Windows XP a Windows 7 y adaptaron la parte visual, la parte bonita que tenía Windows Vista, le hicieron una adaptación un poco más minimalista, un poco más fresco, sin tantos detalles a Windows 7. Crearon el segundo sistema, mejor sistema operativo a nivel informático y volvió, como uno dice, a nivel de computación, volvió a salir de las cenizas como ave fénix y volvió a cubrir las cuotas del mercado. Aquí entonces, después de todos los análisis que hicieron con ese error que cometieron con Windows Vista, pudieron hacer una herramienta tomando en cuenta la realidad del problema, haciendo las adaptaciones para las soluciones y entonces lanzándolo al mercado. ¿Por qué? Porque atacan la raíz de la situación. Y en ese contexto empresarial es lo que se traduce a nivel de sistemas subutilizados, solucionando procesos mal diseñados y que generaron en su momento una frustración para los dueños como para los colaboradores. Terminando rápidamente, viene entonces, después de este Windows 7, Windows 8.1. En Windows 8.1 vino el tema de lo que es el sistema Metro, con todo lo que son los inicios de los sistemas a nivel de tablet, que estaban las tablets, es lo más, que era lo más llamativo, bueno, el boom, la parte innovadora, y volvieron a caer lo mismo, por querer, por avaricia, abarcar la parte de la funcionalidad de una tablet. No tenían y no sabían lo que era la funcionalidad, si era rentable o no tener una tablet, bajo el contexto de Windows 8. Y esto volvió otra vez a caer al mercado y fue un desastre total a nivel de sistema. Pero ellos no querían perder dinero más de lo que ya habían invertido por esta innovación y crean 8.1. Quitando esa parte de la interfaz de tablet y volviendo otra vez a la parte minimalista de Windows 7, pero ya una forma más cuadriculada. Eso lo pueden ver un poco más profundo en mi historia. Y viene entonces de 8.1, viene lo que ahora muchos han usado, el famoso Windows 10 con una barra color negro y un cuadrito que tiene el formato de Windows. Y algunos, porque yo a título personal no uso Windows 10, uso Windows, otros usan Windows 11, que su icono está en la parte de abajito en el centro, en la barra de tareas, y le da ese toque parecido a las MacOS, porque es mentira que no va a tener una similitud a nivel de funcionamiento, porque Windows 10 no tiene esto. Windows 11 le adaptaron esto, pero Windows 11, a pesar de que fue tirado el Windows 11 al mercado, volvió a generar problemas por copiar y no preocuparse por la estabilidad y el funcionamiento de un sistema completamente inestable. Entonces, a nivel de noticias, actualidad, se ve mucho este tema de los reportes, de que se ha creado, se ha visto en internet, de parches de seguridad que salen para Windows 11 porque detectaron una vulnerabilidad, y mucha gente dice que Windows 10, después que finalizó el soporte de ciclo del sistema operativo, obligaban a los antiguos dueños a comprar computadoras nuevas para Windows 11, y muchos han decidido quedarse en Windows 10 u otros irse para Linux, que eso es otro mundo completamente ajeno a lo que estamos hablando ahorita, y es mucho más sofisticado para los que no tienen la habilidad de uso de la herramienta. Pero sí, moraleja y meollo del asunto. Cuando ya entonces un sistema no es completamente adaptado a las necesidades, pasa esto, que nadie lo usa, no se resuelve el problema porque ya no es rentable, los procesos siguen igual y la inversión se desperdicia, se pierde mucho dinero. Y esto se da mucho en el caso de entidades, empresas que buscan tener lo más moderno, pero no llegan a comprender que a veces hay sistemas que no necesitan tener tanto adorno, tantos iconos, tantas funcionalidades, versus sistemas que a veces son antiguos y que, por ejemplo, si tenemos a colación el Banco Nacional de Panamá, el Banco Nacional de Panamá, a pesar de los años que existe el sistema, actualmente sigue en funcionamiento, más no cara a los colaboradores, sino que trabaja a nivel de capa
interna, que es lo que estuvimos hablando de la clase anterior, de los frontend y de los backend, los que estuvieron en clase en lo que es el desarrollo, en la programación de un sistema. ¿Qué hicieron? Agarraron todo el sistema del Banco Nacional, lo trasladan a una funcionalidad backend y crean una interfaz moderna, pero con un sistema de comunicación entre la interfaz moderna y la robustez del sistema antiguo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Muchos van a tener la experiencia dentro de poco de los sistemas de lo que es el SIACE. SIACE es una herramienta que ahorita mismo presenta ya en su mayoría dificultad, más con todo lo que ha estado pasando con los sistemas de Windows 10 y Windows 11 para poder acceder a la plataforma. ¿Quién me puede contar un poquito de los docentes que estamos aquí, cómo han tenido la experiencia de usar SIACE y los que han podido, aunque sea entrar al nuevo sistema de la libreta digital de calificaciones? Buenos días, profesora Briseida. Sí, le escucho. Bueno, el CIACE está obsoleto. Cuando ya los docentes tenemos que entrar para lo que son subir las notas, mucha dificultad. Entonces, por eso hay la dificultad de que el disgusto de muchos acudientes que dice que no entregan las notas a tiempo, sino que el mismo sistema no sirve. Por eso que han implementado lo que es lo que es digital ahora. Hay unos seminarios que se están dando, que han mandado, esa circular lo han mandado en varias escuelas. No sé si aquí hay algún docente que se lo han enviado, pero para entrar a la tarjeta, para lo que es recibir ese curso, tienes que ir a lo que es Meduca, porque tienes que tener una clave y un número para poder accesar a ese curso y poder tener el conocimiento lo que es para lo que es todo lo que es digital, porque eso es lo que se va a hacer ahora mismo, porque ya se dieron de cuenta de lo que él sí hace, ya eso está obsoleto, profesor. Yo tengo que entrar en uno, porque yo también trabajo en escuelas particulares y el sistema es otro. Ahora, si quieren actualizar con lo que son la libreta de calificaciones digitales, que de verdad sería un gran alivio, pero el que no tiene conocimiento de cómo utilizarla, debe entrar al curso ese. Como ya vuelvo y les digo, deben de ir a Meducante ante todo y registrarse. Exactamente. Gracias, profe Briseida. Y exactamente como dice la profesora Briseida, esto es un trabajo y un autoesfuerzo de adaptarse a los cambios. ¿Por qué se ha creado el LDF? Y esto es lo que vamos a hablar a nivel de tecnología, y es lo que ustedes ahora, no solamente como docentes, sino como críticos y analistas de un sistema, entenderán el porqué del cambio. He hablado en diapositivas atrás de dos cosas: cambios en los sistemas operativos, cambios en la interfase de manejo de los sistemas operativos, cambio en las funcionalidades, en las herramientas del sistema operativo y mejoras en la estabilidad, pero abandonando viejos recursos en los sistemas operativos. ¿Qué ocurre con estas condiciones? SIACE dependía de estos cuatro escenarios, mucho más del último y del tercero. ¿Por qué? Porque SIACE existe desde que está Windows XP. Si contabilizamos Windows XP desde el año 2001, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1, 8, 8.1, 10 y 11, han existido 8 generaciones de cambios en los sistemas. Es natural que después de la venta de los servicios de Oracle, porque muchos cuando han entrado hacia se ven con el famoso Oracle, Oracle ya fue vendido, Java fue vendido
Y ya Oracle no tiene una jurisprudencia sobre el sistema operativo para la creación y mejoras de la plataforma de SIAS. Y es una plataforma que han buscado formas de poder proteger el sistema dentro de un entorno controlado para evitar algún ataque cibernético sobre la plataforma de SIAS. ¿Qué ocurre con esto? Que las plataformas ahora todos se manejan con un requisito previo. Y muchos me van a poder decir que ahora tienen computadoras nuevas o tienen el famoso Windows 11 o ahora los que tienen Windows 10. Se les hace un problema poder acceder a sus computadoras personales porque los programas previos que se necesitan para acceder, comenzando del Windows Internet, Internet Explorer 5.0, no existe. Ahora es el famoso Microsoft Edge. Ahora todo el mundo usa Chrome. Ahora todo el mundo usa Brave, Firefox, Mozilla, Tailmoon. Pero todos estos sistemas han puesto a un lado el servicio de Java porque ya es obsoleto y genera una vulnerabilidad en un sistema. ¿Qué ha hecho Meduca? Existen los laboratorios de SIACE, pero estos laboratorios de SIACE tienen un sistema operativo completamente heredado, completamente adaptado para que el SIACE pueda funcionar. Y una herramienta básica, pues a nivel de ofimática, lo que necesiten abrir Word, Excel o PowerPoint, que muchos a veces usan PowerPoint para meter sus notas. He tenido sus unidades, puedo contar con los dedos que he visto que ponen sus notas en PowerPoint. Pero muchos se manejan con Excel. Y el nivel de mecanizar todo el proceso de poner las notas que, y bueno, estudiante A ganó esto, estudiante B ganó esto, estudiante C ganó esto, estudiante D ganó esto. Ojo, cuando vas llegando al tercero o al cuarto tienes que darle guardar, porque si no le das guardar, se bloquea o se pierde toda la información que hiciste, tienes que repetir todo el escenario. Y esto genera ruido y molestia. LDF, la libreta digital de calificaciones, busca solucionar esto, que es lo que vemos en la diapositiva llamado cambio de enfoque, porque primero entienden lo que es la creación del sistema, intentan diseñar, vamos a traer en paréntesis lo que hicieron en el Banco Nacional, dejaron el viejo sistema, pusieron una interfaz de comunicación, un middleware, y están creando una interfaz nueva para que el middleware traduzca lo que se necesita para que entonces la plataforma del Banco Nacional funcione. Es lo que están haciendo con SIACE. El SIACE sigue existiendo, solamente cambian el sistema de comunicación entre el LDC y el SIACE. No sé si me intentan, me llevan el hilo a lo que quiero explicar. Les escucho. Si estamos claros para poder seguir. Hola, hola. Sí, profe, sí. Bien, gracias. Entonces, cuando implementan el LDF, ya como parte de docente de informática, ya yo hice las pruebas prototipo del LDF del año anterior. Ya yo tuve acceso al sistema. Es bueno, pero puede jugar a doble filo. Y ahorita explico por qué. El problema de la comunicación del SIACE, bien, ya el sistema está obsoleto, el problema para ingresar las notas, la estabilidad de conexión. Eso es un dolor de cabeza para poder trabajar en el SIACE. Se necesitaban, y yo lo menciono como docente, yo tengo una máquina virtualizada con Windows 7, con todos los, no, perdón, Windows 8.1, con todos los parches habidos y por haber, porque en el sistema operativo que uso, que a pesar es viejo, Windows 10, tengo problemas para acceder al SIACE. Entonces, tuve que bajarme, como uno dice, un piso más a lo antiguo para poder instalar el SIACE y poder trabajar con SIACE. Todo, por suerte, dentro de un entorno virtual que ni Dios quiera, estoy en internet y recibo un ataque informático, se me infecta el sistema operativo, prefiero que se me infecte el virtual a que se me infecte el que es el huésped, el anfitrión, que en este caso es mi computadora, el sistema operativo virtual, porque se daña y yo lo vuelvo a recuperar. Pero en la máquina principal no se me daña. Ese es un problema. Segundo, instalación de los programas para adaptarlos. Y el tercero, la estabilidad. Que si uno tiene una conexión a internet buena, excelente.
pero hay otros que no gozan de eso o que necesitan conectarse remotamente con un teléfono para poder acceder al CIASE. Los que están en difícil acceso son los que más pasan por este problema. Entonces, viene el segundo escenario, el tema de los tiempos. Yo como docente y posiblemente algunos que estén aquí, cuando me toca ingresar notas en el CIASE, yo me levanto a las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana. Así ya sé que el sistema está completamente desconectado de la mayoría de los usuarios y tengo libertad para trabajar y más estabilidad de lo que uno se puede imaginar. Entonces, todo esto de lo que hemos mencionado, perdón, es el análisis del problema, el análisis del sistema actual. Y es lo que intentan trasladar al LDF. Y buscan la solución creando la plataforma del LDF. ¿Qué tiene LDF? Porque esto, a la final, es como el abrebocas. Ustedes tienen que, los que están acá en docencia, tienen que verlo. Va a haber lo que es la parte de ingreso de notas. Va a haber el espacio de cargar un Excel con el formato que ellos necesitan para subir las notas de manera automatizada. Va a tener información detallada igual a una libreta, pero con mucho más detalles a nivel de observaciones. Cada nota de calificación va a tener su observación. Cada nota de asistencia, sea justificación, incapacidad, asistió, puntualidad o tardanza, motivo, razón y circunstancia, y como una observación. Y que todavía no está implementado, también va a tener la opción de poder incrustar o agregar lo que es el tema de la evidencia, que eso se va a necesitar. Ya hemos visto cosas, ya hemos cumplido los 3 puntos de lo que es el cambio de enfoque. Y hemos analizado qué es lo que va a traer el sistema del LDC. Este escenario de análisis es el mismo que se puede usar no solamente para el tema de herramientas administrativas de Meduca, sino para cualquier herramienta que uno como profesional en el área o especialidad en el área necesite o desee buscar. A veces hay cosas que adquirirse de la nada, como pasó como el CIASE, en su momento llegan porque cumple las necesidades, pero llega un ciclo de vida. El ciclo de vida se vuelve un problema y ya hay que buscar una solución. Y muchas de las veces, a veces la solución no se puede implementar porque no tiene la capacidad de migrar los datos. Entonces, uno tiene que, como analista, ver de qué forma hacer las adaptaciones sin dañar lo que estaba antiguo, pero aprovechando los recursos nuevos para que lo antiguo siga funcionando. Y es lo que pasa con el LDC. El LDC ahora va a tener consultas a nivel de datos base, estudiantes, el promedio final, porque se va a seguir tirando los boletines, tengo entendido, desde el CIASE, y toda la información extra, pero los otros datos a detalles del estudiante a nivel de calificación por calificación de las asignaturas formativas, sumativas, y si uno quiere colocar las apreciaciones, eso queda en el LDC, pero se siguen consultando dentro de un marco referencial de datos del CIASE para poder jalar la información del LDC y pues unificar datos para presentarlo a pantalla del usuario. Y esto es lo que permite cubrir los 4 puntos de lo que es a nivel de personas, de cómo nosotros podemos entender cómo funciona todo un sistema, de quienes realizan la tarea y de tomar las decisiones diarias. A nivel de tecnología, de entender cómo la tecnología apoya los procesos, todo lo que hemos hablado del CIASE y LDS, y las personas para crear soluciones efectivas. Los procesos, se detectaron problemas en ese momento, se detectaron escenarios que pues para uno u otra persona, otro colega, no, se le es difícil, así que se buscan las opciones de hacerlo lo más llevadero, lo más fácil, pero que, ojo, requiere la capacitación para ello, para poder entender cómo es el meollo del asunto y proponer soluciones útiles. Conectar personas, procesos y tecnología para resolver problemas reales de forma integral. Y aquí quiero llegar con este punto. El LDC no solamente va a tener esta parte de lo que es solamente la creación de la herramienta. También se van a aprovechar el uso de las herramientas de comunicación. Háblase de Microsoft Teams. Microsoft Teams va a tener un espacio, un grupo de trabajo para hacer consultas sobre la herramienta, porque van a existir escenarios o situaciones que docentes que no puedan comprender algo de la herramienta o se les haya olvidado, pero tienen esa opción de poder hacer consultas. Digo, si no tienen la opción de primer plano de tener un docente que esté inmerso en el área, porque la escuela o el lugar donde están
no existe, pues tienen esa opción vía de comunicación. Así que se cubre la parte, los 4 puntos, cuando se hace lo que es el análisis de un sistema y se aplican lo que son las soluciones. Vamos entonces a entender versus asumir necesidades. Aquí ahora, en este punto, es cuando más necesitamos hacer un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de ver las cosas, un cambio en una manera en cómo ver los escenarios, porque a la final el verdadero valor no está en saber en cómo usar la herramienta. Esta es lo que hemos estado hablando, pues, sino en saber cuándo y cómo poder usarlos. A la final también eso permite que bajo el análisis a nivel técnico, que puede ser complicado para unos, para nosotros, como nos hemos capacitado, puede ser mucho más fácil. Naturalmente, va a ser mucho más llevadero el nivel de lógica y la manera de pensar. Y eso nos hace ganar una gran habilidad, porque tenemos la facilidad de poder observar, cuestionar, entender lo que está pasando dentro de un programa y dentro de una entidad. Ahora, identificación de los problemas reales. La identificación de los problemas reales, y esto a nivel unitario, no solamente se va a ver más allá, no solamente se va a percibir más allá de lo evidente, sino que también se percibe a nivel de errores, quejas, pérdidas de tiempo, retrasos, ciertos síntomas. ¿Y por qué lo hablamos de esta manera foránea? Porque es la manera más sencilla de poder entender los problemas de un sistema. Si lo hablamos a nivel técnico, ya pues se maneja bajo otras terminologías, no todos mantienen la habilidad, así que prefiero manejarlo bajo ese estándar de comprensión, ¿no? Y eso permite, pues, a uno poder tener el valor de poder revisar un programa, mandar sugerencias, mandar datos, porque también eso obliga a uno a detenerse, a ver a detalle de dónde se está generando un problema, preguntar cómo funciona o cómo y por qué de las cosas, por qué ocurre un retraso, por qué se permite ese error, por qué las personas evitan usar una herramienta, si en caso tal se llega a dar un problema con la herramienta que hemos mencionado. Y ya cuando uno comienza a hacer estas preguntas constantes, pues uno comienza a ver patrones. Y que pues a su momento al inicio no fueron pues vistas en primer plano. ¿A qué quiero llegar? Nosotros en la parte de sistemas vimos el año pasado pues la herramienta del LDC y nosotros mandamos un boom de sugerencias, un boom de información. Falta esto, se necesita esto, esto no funciona acá, creo que esto no es rentable por acá. Eso es de llegar la información antes de que ustedes como docentes reciban la capacitación final, reciban lo que es el entendimiento final del sistema. Y muy posiblemente lo que yo vi en el periodo anterior no vaya a ser igual a las modificaciones que se hicieron para esta capacitación que va a comenzar este año, pero que va a ser el otro mes. Y entonces es donde justamente se define lo que son los problemas reales, se hacen las adaptaciones y es lo que en verdad vale resolver. A la final, un buen análisis no se queda en un solo síntoma, siempre va a llegar a la causa o con el objetivo de buscar una solución viable. Ahora, existen errores comunes en el análisis. Y esto es lo que yo siempre hago mención para las personas que van a ser críticos para la funcionalidad de un sistema. Nunca se debe asumir sin validar. Cuando una persona hace un juicio sobre la funcionalidad de un programa, sea quien sea que quiera hacer un juicio sobre la funcionalidad de un programa, yo recomiendo siempre tener evidencia del escenario o del evento. Eso les permite en gran medida respetar su punto de vista y hacerlo valer. Cuando existe información múltiple, coincidente, bajo un mismo escenario de un problema, la validez de la información es mucho mayor y a la final llega a priorizarse. Error, no es solamente enfocarse en la herramienta, somos humanos y tenemos, cuando estamos en un estado de frustración, cuando un sistema no funciona,
ponemos por delante la emoción versus la razón. Es natural que como humanos tengamos esto, que el sistema no funciona, o por ejemplo, si hace se caía, o a algunos se les cae, oye, este sistema no funciona como lo detesto, no, no. Comenzamos. Pero a la final también tenemos que ver, ok, si yo estoy trabajando el sistema, o estoy usando el sistema a la 1 de la tarde, ¿cuántos profesores pueden estar conectados a esta hora? Estamos en una fecha pico en la cual meter las notas es muy complicado. Estamos ahorita que el sistema puede estar cayéndose, posiblemente por eso se está perdiendo información. Entonces, eh, no nos enfocamos en la herramienta, sino que también hacemos introspección sobre cómo manejarlos en ese momento. No asumimos sin validar, sino que también asociamos posibles escenarios, que eso nos permite ser comprensivos. Y eso es lo que nos mejora a tener un análisis adecuado en tiempo real. No observamos solamente el proceso, sino que llegamos a entender la esencia. Cuando nosotros nos basamos en análisis de un sistema y nosotros hacemos un checklist, una lista de cotejo de todo este tipo de cosas que uno ve y uno manda esos comentarios o hace llegar esa información, entonces eso permite de manera madura, porque hay madurez emocional, que es muy importante en este sentido, tener un buen control de la inteligencia emocional también, nos permite atinar con el problema dándole una solución. Cuando se coincide con muchos datos en el mismo punto, ¿no? En fin, aunque sean respuestas alternativas a ese mismo problema, el problema se llega a priorizar y se llega a solucionar. Muchas personas pueden pensar de forma diferente, pero cuando los análisis, repito, dan a un mismo punto, no hay forma de evitar de que se les deba dar solución allí. Entonces, esas son las características importantes del analista de los sistemas. ¿Cómo observa la empresa correctamente lo que está pasando por parte de un analista? Ve lo que realmente pasa porque recibe información de varias fuentes. Ok, el problema está aquí, pero el comentario al B se pega aquí. Se sigue el proceso paso a paso. ¿Por qué? Porque las evidencias que se recaban de todas las partes, permite en ese sentido eh, poder entonces dar la solución de una manera más puntual. Se detectan las interrupciones. ¿En qué sentido se detectan las interrupciones? De los ruidos y comentarios que no son eh, sumativos, que no generan un plus, que no generan un punto a favor. Traemos lo del EDF. Muchas de las personas que hicimos pruebas del prototipo, mandamos nuestros comentarios, trabajaron en las adecuaciones y se basaron en esas adecuaciones. Y todo lo que pase en esta parte de la detección de interrupciones, todo lo que pase en la identificación de repeticiones, es lo que ellos descargan. A eso no es funcional, por ahí no va. Posiblemente en una segunda vuelta lo puedan tomar en cuenta, pero para que esa segunda vuelta se pueda tomar en cuenta las observaciones y todo lo demás, es importante atinar con la misma coincidencia de información para que entonces gane valor lo que uno como analista pueda observar. Esto se basa mucho en lo que es las sugerencias o críticas que uno realiza. Y se va a ver mucho ahora que se va a implementar el sistema. Así que los que tengan ya una noción de esto, ya puedan comprender un poquito más cómo ser un buen crítico, cómo ser un buen observador, cómo tomar datos, cómo tomar información y mandar información totalmente evidenciable, sustentable, como uno dice, peleable, y que no lleguen a un punto de refutar lo que uno opina o lo que uno dice. Ahora, vamos a pensar como unos mini auditores. Los auditores de sistema tienen algo. Son las personas que caen más mal en esta bicoca del globo terráqueo. ¿Algunos han escuchado sobre los auditores de los que estamos aquí presentes? ¿Y si han tenido alguna experiencia con algún auditor? Hola.
Hola. Bueno, Sí, ¿alguno han tenido alguna experiencia con los auditores o con algún auditor de un área? Profe, aquí en Italia, hace años atrás yo trabajé en una empresa de ventas y nos hicieron una auditoría muy minuciosa porque querían hacer unos cambios en el sistema. Y ¿Cómo fue la déjeme experiencia? decirle que la experiencia de auditoría no es muy favorable porque además de detectar fallas dentro del sistema, también se detectan las fallas humanas. Y las fallas que muchas veces también son de manera voluntaria para disque cuadrar ciertas cosas, pero que al final el sistema todo te lo refleja, todo te lo marca, ¿no? Y entonces explicar esas cosas que uno hace como para que te cuadren ciertas cosas no es fácil. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando está realizando ciertos puestos por el tema de la auditoría, porque incluso por auditoría tú puedes quedar hasta preso. Exactamente, y muy importante lo que ella ha mencionado en el último punto. Uno cuando levanta falsos, uno cuando no tiene bases sólidas para poder argumentar a nivel crítico un sistema, puede ser contraproducente y puede meternos a uno en un problema. Por eso los auditores, yo fui auditor en su momento y les digo la verdad, algo que yo detesto es estar preguntando cosas y estar cuestionando el trabajo de otras personas que se esfuerzan tanto por intentar llevar adelante el funcionamiento de un sistema, que cuando uno se vuelve demasiado crítico cae mal. No sé si alguno ha tenido esa experiencia y esa animadversión por los auditores. Les escucho. Los mujeres están expuestos a muchas desembocaduras de ríos que vienen de las ciudades, todo esto traen químicos. Hola. Y ellos reciclan mucho de los Regina. También tienen un papel importante porque Gracias, ok. Bueno, que algunos han tenido esa experiencia con los auditores porque caen mal. Siempre van a tener esto. Les presentas un escenario. Este sistema funciona así, 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 así. Y como yo, como auditor, preguntaba, ¿y por qué? Pero explícame la razón, motivo, circunstancias por qué funciona así. Pero ¿cómo tú me argumentas que esto funciona así? Si en el sistema, y aquí es donde viene la parte crítica, en el sistema y en el diagrama de flujo, lo que hablamos de la clase número 2, en la 1, perdón, en el diagrama de flujo me especifica o me veo aquí en este diagrama que el inicio, fin, la obtención de datos y los procesos no son consecuentes a lo que el módulo presenta o lo que el módulo ofrece. Y es donde comienzan los dolores de cabeza y como mencionó la profesora Migdalia, a veces se buscan maneras de uno poder cubrirse las espaldas, pero nosotros como auditores, como analistas, no se nos esconde y no se nos escapa nada. Siempre vamos a dar con la verdad. Y lo más triste que nosotros como auditores, por nuestra manera tan crítica y tan atinante de ser, de averiguar, indagar, profundizar, exacto, hasta por un centavito pitan. Si no cuadra o hay un error, muchas cabezas pueden rodar. A veces nos figuran como de la época otomana cuando se da el fratricidio laboral. Pasa eso. Los analistas y los que están a nivel de auditoría que analizan más allá de un sistema llegan a generar ese fratricidio laboral. Y a veces da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque o no cumplen con un sistema o no fueron honestos o intentaron tapar alguna mentira, que eso cuando sale a la luz, muchos caen. Y lo más curioso de esto es que solamente he presentado preguntas base de lo que un auditor puede hacer.
¿Qué es el sistema? ¿Qué se hace en el sistema? ¿Quién hizo el sistema? ¿Por qué lo hizo? Y lo tenemos aquí en esta parte. ¿Y quién lo hizo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega a ser funcional esto? A, B, C. Ya se imaginarán, que vamos por esta tercera pregunta, cómo los que están creando la plataforma de LDC han tenido que sufrir, para nosotros que somos del área de tecnología, esa lluvia de preguntas. Digo, si lo vemos a nivel gracioso, a nivel cómico, yo me imagino que deben estar como, "Oh". ¿Por qué? Porque pasa esto. A la final ustedes como docentes tienen que recibir una herramienta funcional completamente estable sin problemas en su mayoría. Es mentira que no vaya a tener un problema el sistema, pero vamos, un 70% de la primera versión del sistema debe ser completamente estable. Así que caen muchas preguntas, que estas solamente son un par de tantas que pueden caer. ¿Por qué se hace el sistema así? Ajá, ¿y qué pasa si el sistema falla? ¿Cuál es tu solución si el sistema falla? Y esto es como la parte de la mención de lo que mencioné del Excel, porque muchos profesores no se van a poner a estar pasando de uno a uno ahora que la herramienta está actualizada, cuando ya tiene la facilidad de poder importar en Excel todas las notas una sola vez. No tengo tiempo, pero tengo las notas ya hechas, me voy. Procésalo mientras que estoy haciendo algo porque el tiempo corre y no tengo tiempo y tiene que estar las notas arriba. Así que imagínense, no se necesita ser auditor para detectar problemas. Se necesita saber cómo preguntar. Y aunque caigamos mal y tengamos esa herramienta extra como mini auditores, eso va a marcar una gran diferencia a nivel de ser un analista versus ser un usuario en que solamente se maneja bajo la perspectiva de quejas. Pero un analista, una persona que revisa un sistema como tal, va a tener siempre el valor de levantar un correo de sugerencias, hacer las preguntas necesarias, o si no hacen las preguntas, llegar a un análisis crítico con evidencias completamente visibles, y aseguro que las personas que se manejan de esta manera siempre van a tener una respuesta, siempre van a tener una solución, siempre van a estar con una respuesta de regreso. Sí. Que solo como para aportar, los supervisores de los supermercados, ellos vienen siendo como unos pequeños auditores. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer, lo digo porque yo fui supervisora en un supermercado aquí en la localidad. Me tocaba todos los días hacer el cierre de las cajas y contarle moneda a moneda, dólares, o sea, todo a las cajeras. Y todo debía estar, como quien dice, al centavo, 0, 0. No podía ni sobrarle ni faltarle. Entonces, cuando de repente ellas ponían un cobro mal, entonces ya me empezaba yo, la cabeza me estaba dando vuelta y yo tenía que buscar dónde estaba ese error, que si me sobraba en efectivo, pero me faltaba en tarjeta, y al final del día me tenía que cuadrar y yo tenía que detectar ese error para realizar un correo y poder mandárselo al departamento de contabilidad. ¿Para qué? Para evitar los malos entendidos, porque con la plata siempre hay que estar claros. Totalmente de acuerdo, licenciada Doris. Y le digo la verdad, yo en su momento trabajé como administrador en una veterinaria. A mí me tocaba hacer los arqueos. Cuando yo había falta o sobrante de dinero, eso era una preocupación, porque ellos, los que estaban en el área de caja, sabían de que para mí el margen de error solamente era 0.5% dentro de $1. 5 centavos más o 5 centavos menos puede pasar, motivo, razón, circunstancia, o el cliente no tiene cambio, o el cambio que se le tiene que dar es 1 centavo, pero no es perceptible si no es recurrente. Porque, claro, algunas personas que comienzan en la parte de caja creen que faltar 2 o 3 centavos en una caja no va a hacer efecto a largo plazo. Sí, sí hace efecto. Si se multiplica por 30 y todos los días el negocio está abierto, eso se nota bastante, y al año se nota mucho más. Entonces, pasa este tipo de situaciones que
lo traigo a título personal, pasaba que cuando yo veía ese cierre de caja, como dice la licenciada Doris, y no cuadraba, yo necesito que me des reporte de ventas, sácame el reporte de ventas, que eso no le demoraba ni 2 minutos y el sistema lo había implementado. Sácame el reporte de tarjetas, preséntame el reporte de tarjetas, preséntame el reporte de cheques, quiero ver cuál fue tu cuadratura, quiero ver cuánto es el tema de lo que se cobró por impuestos, necesito verlo todo. Y yo me tomaba 15 minutos reloj y ya yo automáticamente me daba cuenta de qué es lo que había pasado, porque decía hora salida de los productos o hora salida de los servicios. A veces habían situaciones que aún uno de los doctores se les olvidaba cobrar un servicio y yo automáticamente llegaba y revisaba el sistema. Ok, ¿cuál fue el servicio que se le ofreció a este cliente? Porque en nivel de venta de productos todo está bien, está la plata y está de clavo. A nivel de servicios, ¿qué le hicieron a cada paciente? Y me sentaba a revisar expediente por expediente. Aquí faltó el tema de las inyecciones. No cobró 2 inyecciones. ¿Quién atendió a este paciente? No, lo atendió tal doctor. Ajá, llámame a la oficina, por favor. ¿Cómo así que no cobraste las inyecciones? Ay, jefe, discúlpame que se me olvidó. No, no se puede olvidar. Hay que ser responsables. A la final, eso si no se declara, estamos en problemas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Lo cubres tú? O llamas al cliente para que entonces venga nuevamente al día siguiente, declares este error que existe en el cierre de esto, en la parte de abajo, observaciones dentro de la cuadratura, que se le cobra el día siguiente para que quede ese remanente y se pueda cuadrar la caja del día anterior, o lo cubres en tu bolsillo y se te dé cuenta del salario. Así que imagínense, nadie quedaba libre de pecado y todos cubrían sus errores, desde el cajero que hacía su buen trabajo. Si él decía su buen trabajo, se tenía que buscar arriba, y hasta los que estaban arriba, pues, a nivel de organigrama de empresa, tenían que hacerse responsables de su error. Entonces, analizar, auditar, se asocian mucho, porque una entrevista, uno tiene una observación directa, se puede tener lo que ya uno están acostumbrados a, entienden el flujo del proceso de una empresa, de un sistema, entienden visualmente, se hacen un diagrama simple de manera mental y pueden listar los problemas al instante. No van a tener ningún punto de quiebre o ningún punto de bache que se nos escape, y eso se aprende y se entrena con el tiempo. ¿Y cómo se entrena con el tiempo? Cuando ya uno sabe ejecutar los procesos de rangos, o vamos a decirlo como rangos, o si no de posiciones más básicas. Están arriba y tienen que saber todos los procesos que se encuentren en la parte de abajo para evitar que se escape algo que a nuestros ojos como supervisor, analistas o auditores nos puede generar un problema. Y como dijo la licenciada Doris, a nosotros, los que estamos en un rango arriba, nos puede caer el peso de la ley si se nos escapa una sola cosa. O asumimos la responsabilidad en ese momento de manera inmediata, o a nivel legal tenemos que entonces asumir una posición que puede ser totalmente negativa a nivel de, ¿cómo se le dice esto? Perdón, de carta de recomendación laboral. Pues no fuimos transparentes con el trabajo y se llegan a dar situaciones así, por factores de despido justificados, porque no fuimos transparentes en la manera de cómo nos documentamos. Entonces, existe en ese sentido la armonía laboral, como yo les digo siempre, un excelente ambiente laboral, pero no confundamos la velocidad con el atropello, porque son dos escenarios totalmente distintos. Entonces, volviendo al tema de del problema a la solución tecnológica. Está el problema, está el análisis, la solución y el resultado. Ya hemos cubierto los 4 puntos prácticamente. Ya vimos la parte de lo que es el LDF, un caso aplicado, una situación real. En la empresa de las ventas constantes, problemas en el control de pedidos, cuando usamos el uso de Excel o WhatsApp, hacemos lo que es el uso de una aplicación, lo vimos creo en la clase anterior en programación 2, y lo vemos también en la 1, el desarrollo de un sistema para esto. Analizamos el sistema, vemos las adaptaciones de los procesos desconectados, perdón,
Y buscamos que, y la forma como, cuándo, cómo, para, ¿por qué? Debemos darle solución a esa incidencia, a ese fragmento de incidencia para que no se dé el efecto dominó y que entonces el sistema o el programa o la herramienta quede inutilizable. A la final, el problema no siempre está donde creemos. Puede generarse desde una posición diferente, pero que, repito, efecto dominó recae sobre la parte más relevante de una herramienta como tal. Entonces, siempre esa parte de analizar y revisar y indagar influye mucho para dar al punto a lo que se necesita. Diagnósticos de casos. Vemos pedidos por múltiples canales, confusión, un registro manual duplicado, se pueden generar errores. Una falta de control centralizado es igual a un desorden. No existe un control de los procesos, cómo se deben ejecutar. Errores en la comunicación. Todo lo que está por escrito, todo lo que es evidenciable, sea electrónico o físico, tiene mucha mayor relevancia. Y eso se evita que se den pérdidas de datos o pérdidas de evidencias y a la final ayudan a dar una solución mucho más pronto de lo que uno puede pensar. Propuestas de solución. Ya las hemos mencionado durante todo el proceso de la disertación. Canales únicos, hagan registros automáticos, seguimientos hasta de lo más mínimo que puedan dar y entrega pronta de todo lo que puedan ver. Digo, tampoco es hacer flood o hacer inundación de datos. La primera querella o queja, lo que pueda revisar el LDC o puedan, porque el de ella, la licenciada y está más experimentada en esto y excelente en ese sentido de estar dando flujo de pura información y pasó esto, y el día siguiente y pasó esto, y el día siguiente y pasó esto, y el día siguiente y pasó esto. No, uno puede dentro de la semana, bueno, tengo una parte, un FODA, excelente para poder dar un análisis. Y más a nivel de tecnológico se aplica mucho los FODA. Vimos estas fortalezas, vimos estas debilidades, vimos estas oportunidades y consideramos que estas amenazas, si no se dan solución a estas debilidades, se pueden generar estas amenazas. Tac, 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 por aquí. Adjuntamos evidencia de lo que estamos viendo, hagan el análisis correspondiente. No se necesita hacer la parte de auditoría, pero un FODA ayuda en gran medida al análisis de un sistema. No saben cuánto eso ayuda para uno poder defender lo que uno sabe y lo que por experiencia uno conoce. El impacto de un buen análisis genera naturalmente resultados sumamente positivos. Se dan menores errores en el momento de la obtención de ellas, reducción insignificativa de fallos y un retrabajo innecesario, eso ya no se presenta, entonces que se cumplen esquemas previamente definidos, decisiones muy claras, se mejora la información para elegir el camino correcto con confianza, porque ya hay un soporte que eso permite conductuar la solución de una manera atinable. El ahorro del tiempo, la eficiencia operativa que libera recursos valiosos y eso decanta que uno pueda enfocarse en otras áreas de mayor importancia y siempre buscando lo que es el balance. Una mejor organización. Los procesos son más ordenados y los flujos de trabajo son mucho más optimizados. Porque ya cuando existe un esquema, ya todo el mundo sabe cómo se debe, como uno dice, al son que te toca en el tambor, uno tiene que bailar. Ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. No necesito repetirte un proceso. Revisa tus manuales, revisa lo que tienes, en los análisis que se han hecho, las implementaciones, modificaciones y mejoras que se han hecho. Y dale por esa vía porque los resultados vas a obtenerlos de esta forma y de esta manera y van a ser mucho más eficientes. Y es lo que se espera de una herramienta a nivel de sistema y a nivel también empresarial. Siempre esa parte decae por los que somos administradores, supervisores y los que analizamos un programa. Y aplicación en la vida personal. Problemas diarios, malas decisiones por impulso, falta de análisis. Y vamos al término nuevamente. Inteligencia emocional. Evitar poner por delante las emociones y pensar con el razonamiento. Nos permite tomar mejores decisiones. El análisis no solamente para empresas, sino también para las mejores decisiones que podemos tomar como personas.
No reaccionar con impulso, cuestionar siempre antes de actuar, buscar la causa, no el síntoma, la causa de lo que genera, no el por qué se dio. Hasta con una enfermedad se da. Uy, tengo dolor de estómago. Uy, pero tómate esto. No, solucionas el síntoma, pero no el problema que lo causó. Que comiste hace un par de horas. Comí esto, no comiste, eso no te pudo haber hecho daño, pero comiste algo el día anterior. Ahí está el problema, te intoxicaste. Y ahora que está pasándote factura el tema de la intoxicación. Y es un análisis básico. Ahora imagínense a nivel médico. A nivel médico, cuando se toman unas decisiones, se van en diagramas de flujo. Cuando se hace una junta médica para una cirugía, hacen un diagrama de flujo, esquematizan todo el diagrama de flujo del proceso de un sistema respiratorio, endocrino, digestivo, reproductor, lo que sea. Hacen un diagrama de flujo para poder entender cuando el paciente ingresa por un cuadro clínico que tiene efecto progresivo dañino, que le puede hacer daño en mediano o en largo, en corto plazo. Y tienen que hacer esa junta porque no pueden ir a una cirugía de buenas a primeras, vamos a intervenir al paciente y hacer el proceso o los procesos quirúrgicos para dar solución al síntoma. Más no se sabe el tema del problema por dónde viene. Y por eso se vienen los exámenes médicos, tomas de resonancia, rayos X, todo bajo un análisis. Y se aplica en todos los escenarios el análisis. Nada más que aquí lo vemos a nivel informático como un sistema. Entonces, no todos los problemas necesitan tecnología. No tienen que saber de tecnología para poder dar la solución, un punto de vista o dar la solución a un problema. Es entender antes de actuar. Analizar es la mejor inversión. Es la mejor manera de poder dar una opinión y una crítica constructiva que aunque puede ser pesado, porque los analistas, los auditores pueden dar críticas pesadas, críticas que pueden ser dolores de cabeza. A veces como supervisores no queremos, y me imagino que la licenciada Doris o algunos que estén a nivel empresarial hayan podido pasar por esto. No es que queremos ser duros o queremos ser fríos o no queremos ser empáticos, pero no podemos mezclar la parte emocional con la ejecución profesional de una entidad. Y no es ser malos, es como uno dice, poner pecho a tierra y decir las cosas tal cual como son. Si cometiste el error, cometiste el error. Si se encontró un error y el error es tuyo, asúmelo con madurez emocional que se requiere. Ya cometiste el error, pasó. Y si el error es muy grande, hay que asumir las consecuencias. Y no es algo o un ataque personal. Es porque rompiste los esquemas, rompiste un reglamento, rompiste los pasos que ya estaban previamente definidos y que a la final dañaste, a la final perjudicaste. Si en caso tal, si lo vemos en el análisis de un sistema, nosotros como críticos, como docentes, vemos el sistema que está funcionando, el tema de calificaciones, y esto no funciona aquí, y esto no funciona acá, no llegar con el punto de decir, este programa no sirve, y este programa no funciona, y soltar críticas y decir, y esto no sé para qué lo crea el sistema, y esto, no, agarrémonos, como uno dice, con airete enfrente del toro, agarrado por los cuernos. Pasa una situación en el sistema, mandarlo al departamento de informática o el departamento encargado debe decir, tengo una situación con este sistema, he hecho mi propia auditoría de lo que está ocurriendo, pasa esto, para, por qué, cuándo, dónde y razón, motivo y circunstancias por esto. Adjunto evidencia de lo que se está presentando, espero puedan tomar en cuenta la información que estoy brindando. Copias a tu jefe inmediato, copias a tu departamento de informática de la región, copias al departamento de tu supervisor, aunque suene problemático, pero ellos son los que se encargan de ver entonces todo lo que tú has analizado porque tú tomaste el tiempo para hacerlo, porque es una situación recurrente y cuando varios coinciden con esa misma respuesta es cuando más te toman importancia a la solución de un problema. Entonces es mejor pensar con la razón que por la emoción. Por lo cual entender, comprender un sistema, analizarlo, es lo mismo que resolverlo.
No se trata de tener, repito, más tecnología. Aunque la tecnología es una herramienta, se trata de tomar mejores decisiones. El análisis siempre va a ser clave. Bueno, sin más que decir, gracias por sus 40 minutos que han estado conmigo extra de las 10 de la mañana. Espero que esta información haya sido de gran utilidad. Puedan aplicarlo en nivel profesional. Y ante todo, pues a la orden, cualquier información, el correo se encuentra aquí. Y alguna pregunta, algún aporte que deseen hacer, los escucho. Bueno, sin más que agregar entonces, que tengan buen día, un buen domingo, bendiciones y excelente lunes el día de mañana. Igual, profe, bendiciones, buen día. Igual, profesor, gracias. Hasta luego. Gracias, tenga buen día. Gracias, profe. Gracias, profe.